para darle respuesta a interrogante, como la pregunta más antigua que la humanidad y el corazón del hombre se haya hecho. Para eso es que nosotros vamos a predicar hoy. Si hay vida o no hay vida después de la muerte. Otra pregunta sería, ¿hay razón para tener fe en que vamos a vivir más allá de la muerte? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Quiero que busquen ahora en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo de 1 al 3, donde vamos a estar apuntalando esta palabra de fe, para continuar aquella de morir en la fe y luego pasar a nuestra palabra de hoy. Dice el texto en Juan capítulo 14, del 1 al 3, dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre, ahí está el motivo de la alabanza, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el Señor, si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, que dice el texto, vosotros también estéis. Señor, te damos gracias por esta palabra y te voy a dar gracias por todo lo que hiciste en lo personal conmigo a través de tu Santo Espíritu para poder traer palabras poderosas como esta, Señor, y todo lo que hemos podido predicar. Pidiéndote que tu santa unción permanezca en mi corazón, haciendo así como tú me has mandado, traer palabra, predicar palabra poderosa de tu evangelio, porque entiendo en el Espíritu también que ese será el porvenir del año que viene, que lo he declarado un año para escudriñar la palabra, para investigarla, y ojalá que tú pongas el mover en cada seguidor de Cristo, que puedan hacerse la promesa, aunque quizás por alguna razón de tiempo o espacio no lo puedan cumplir, de que traten por lo menos de darle un vistazo a la Biblia completa durante el año 2024. Es un año que lo he declarado un año para el crecimiento espiritual con la palabra tuya, Señor. ¿Para qué? Para que te podamos conocer más cada día, para que podamos comprender lo que tú nos dices a través de ella, y sobre todo lo más importante es que nos las apliquemos, porque de nada sirve estar escudriñando las cosas y que cada día nos pasen las horas, los segundos, los minutos y nosotros estemos en una misma posición. Todo es para nuestro crecimiento espiritual, porque así tú lo has determinado. Te damos gracias, Señor, por seguir usándome como instrumento tuyo para predicar y traer alguna enseñanza a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Miren, los dos textos que yo utilicé en los dos mensajes pasados fueron, brevemente, el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Ese fue el texto que utilicé para apuntalar este mensaje junto con este de Proverbio, que dice así, versículo 5 del capítulo 3 de Proverbio: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoye en ¿qué? En tu propia prudencia, porque si te apoya en él te vas a caer. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, seguidor de Cristo. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque, como le digo, siempre hay una razón por las cosas que se escriben a través del Espíritu Santo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿a qué? A tu alma. Eso dice ese versículo. Entonces, en eso yo apuntalé aquella palabra. Y en ella vimos, que era lo que yo quería traer, que el tema no era creer por creer, sino creer más bien en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, confiar en Él, fiarte de Él, en el Señor, para poder seguir en el camino, en la senda,
en el plan, en el propósito que dentro de su poderosa soberanía el Señor ha determinado contigo y con esta congregación. Porque no es lo que querramos nosotros, el liderazgo de la iglesia, sino lo que el Señor quiere. Amén, hermanos. Tenemos que estar siempre conscientes en eso. Si tú le preguntas, seguidor de Cristo, a una persona, incrédula, como los ateos, sin Dios en su corazón, es decir, sin la gracia en su corazón, en su cabeza, o si por el contrario muere bajo la más cobertura posible, como dice el Salmo 91, la sala omnipotente, creyendo en Jesús, si lo hace como un ateo, pero luego te cambia, creyendo en la deidad, en el poder de Cristo, por medio de su palabra, el Señor nos ha prometido a todos los que estamos aquí que vamos a vivir por siempre. Amén. ¿Cuántos de los seguidores de Cristo creen en esta palabra poderosa de que nosotros vamos a tener vida después de la muerte? Amén. Le voy a decir, nosotros tenemos dos opciones. Hay dos puertas, una ancha y otra estrecha. Una angosta pequeña que nos lleva, una grande, ancha que nos lleva a la perdición y la pequeña que nos conduce a la vida eterna. Son dos entradas, como le decía en este mensaje. Y tú, seguidor de Cristo, tienes la potestad de escoger por donde tú quieres cruzar, por donde tú quieres pasar. Pero te voy a dar una buena noticia. Que porque como tú creíste en Cristo Jesús y la gracia está sobre ti, yo te voy a decir que ya el Señor escogió por donde tú puedes pasar, a través de la puerta pequeña. Amén. Porque si es por medio de nuestras buenas obras, nosotros, todos los que estamos aquí, tú y yo, ya estaríamos muertos. Fuera de la fe, porque no creímos en Cristo Jesús. Dice la palabra que ni tú ni yo sabemos pedir y mucho menos sabemos elegir por dónde hemos de cruzar por este valle de muerte, como dice el Salmo 23. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Entonces, queridos feligreses, decía en el mensaje pasado que la pregunta no era si moriríamos o no moriríamos, ni tampoco la pregunta era el por qué íbamos a morir. No. Esa no es la pregunta que a nosotros nos debe de inquietar y nos debe de preocupar. Son estas, no son esas, ni el cuándo ni el cómo. O sea, si vamos a morir en el espíritu o si vamos a morir en sangre, en carne. Entonces, si tú le preguntas, le decía yo a ustedes, a un médico que atiende a un paciente con una enfermedad terminal, ese médico o esos médicos te van a responder que ellos no tienen ni con cálculos matemáticos la respuesta acertada y segura en qué tiempo una persona de esa puede dejar de existir, de que ese paciente con una enfermedad terminal pueda estar vivo. Y les digo que el cómo y el cuándo, exactamente, ningún médico ni ningún brujo, nadie te puede decir a ti exactamente cuándo eso va a suceder. Solo hay una persona que te puede decir, seguidor de Cristo, cuándo eso puede suceder. Jesucristo tiene el poder para dar esa respuesta. Y ahora me viene a la mente rápidamente la historia, como les contaba, de aquel pastor, de que él le nació un hijo, su mamá fue a la clínica, vio el niño nacer y entonces ella se regocijó y dijo en su más profundo de su ser que hoy había sido el día más hermoso de su vida. Haber visto el nacimiento de un nieto, de su nieto, hijo de su pastor.
porque ella había crecido también en la palabra, su hijo lo copió, ella era cristiana, basada en la palabra de Dios, y así aconteció la historia. ¿Qué sucedió? Que al pasar el día la señora se estaba cansada, agotada, le dijo al hijo, llévame a descansar, y cuando el hijo la fue a ver en la mañana, la encontró la madre muerta. ¿Qué le retumbaba en el oído a este hijo de esta señora, pastor? Esa frase, que se la voy a repetir a ustedes, le quedaba retumbándole en el oído. Te la voy a hacer ahora. A ti también, seguidor de Cristo, te la voy a decir ahora. ¿Te gustaría morir como murió la madre de este pastor que murió en la fe de Cristo? Y yo te digo, claro que sí. A mí me gustaría morir así. ¿Por qué? Bueno, porque esta señora, la madre del pastor, que vio a su hijo y muere al otro día, murió siendo una mujer de fe que inspiró a su hijo a seguir el evangelio hasta llegar a ser pastor. Murió creyendo en Cristo Jesús. Y número 2, porque esta señora, como desearía cualquier abuelo o cualquier madre, ver nacer el hijo de un hijo suyo, especialmente en las abuelas. Y ese fue el motivo por el cual ella expresó esa poderosa expresión de que ella había tenido el día más feliz del mundo, lo que me lleva a pensar de que esta señora, como creyente, murió en la fe. Rápidamente, 2 personas de mi familia le sucedió lo mismo. Una que tuvo la bendición de recibir al Señor sin tanto empuje, independientemente porque se le predicó la palabra. Había una señora que la visitaba todos los días a las 5 de la tarde, le hablaba de la palabra a doña Alma, con respecto a doña Dora, nuestra anciana de aquí de la iglesia que partió con el Señor hace mucho tiempo, y le predicó la palabra todas las tardes. Al final, doña Dora recibió al Señor como su Señor y su Salvador. Mi madre dio un poquito más de brega. Mi madre era una persona que le servía desde cierto punto de vista a la santería, a las tinieblas con un hermano mío mayor, pero para la honra y la gloria de Dios, ese hijo mayor se convirtió al Señor. Mi madre, como le digo, que nadie sabe el tiempo ni la hora, enferma, problema en la vesícula, hay que operarla. Luego de su operación sucede que ella tiene un cáncer. El cáncer estaba regado. Nosotros entendíamos como hijos ya cristianos, tanto Raúl como Luis y como yo, de que teníamos que hablarle, porque si ella moría fuera de la cobertura de Dios, íbamos a perder la gracia de que ella muriera en la fe de Cristo Jesús. Empezamos, incluso el pastor Jorge llevó una vez a predicarle allá, en la casa de mi hermano aquí, empezamos a predicarle lo que ya estábamos convertidos al Señor, mi hermano Luis, yo y Raúl, y le fuimos hablando de la palabra, y ella, porque es un asunto del Espíritu Santo, Dios tuvo misericordia de ella, no solamente porque nosotros le predicamos, porque el Señor fue que la llamó, y ella aceptó al Señor en su corazón como su Señor y su Salvador. Al tiempo de 3 o 4 meses después murió, y yo puedo decir también que mi madre y doña Dora murieron en la fe de Cristo. Ahora mismo rápido le voy a hacer así muy sintetizado, porque no quiero que se me vayan a desesperar, y aunque estamos en tiempo, le voy a hacer un breve slide de 5 personas bíblicas en las Escrituras, 4 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento, donde ustedes ven que cuando yo hice el mensaje, que no lo voy a hacer ahora por falta de tiempo, yo buscaba en el momento de la muerte de cada uno de ellos, no se preocupe, en la muerte de cada uno de ellos. Y voy a empezar con Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llama. Abraham deja su tierra, su parentela. El Señor le dice que tiene que dejarlo eso, y lo mismo que sucede con Jesús cuando los discípulos, que le dice que tiene que dejar padre y madre. Bueno, el Señor le dice eso a Abraham. Tú tienes que dejar todo esto porque yo quiero que tú recibas la tierra que por el tú le vas a dar a tu descendiente, una tierra que fluye leche y miel. Ahí empieza la primera manifestación de la gracia en un sentido, porque todo esto es un pacto que Jehová hace con Jehová, porque al final este pacto Abraham se le duerme a Jehová, y al final es un pacto donde empieza a verse la manifestación de la gracia. Viene luego Isaac, que tiene a su hijo Jacob después, y también ambos están considerados desde el punto de vista de la teología y de la escritura dentro de ese mismo pacto que Jehová hizo con Abraham. Por eso también hablé de la muerte de ellos, porque era lo que me interesaba demostrar, que ambos murieron en la fe. Y en el caso de Isaías hay un aspecto muy poderoso, muy hermoso, muy importante, que iba a apuntar al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a apuntar a Cristo. Y yo decía en ese mensaje que Isaac quizás murió en la fe, no por la fe de él, sino por la fe de Abraham. Porque cuando Abraham levantó el cuchillo
para quitarle la vida a Isaac, ya el Señor le tenía provisto, como nos va a proveer a nosotros para el templo, le tenía provisto el cordero que iba a ser en sustitución de el hijo de Abraham. Aunque también Isaac fue un hombre de Dios, murió en la fe igual que Jacob, pero ambos, lo que se puede destacar es que estaban bajo la cobertura del pacto que Dios había hecho con Abraham, su padre. En el caso de Moisés, aquí el pacto cambia. ¿Por qué cambia el pacto? Porque es un pacto de la ley. La primera ley y la segunda ley en Deuteronomio, ustedes se la conocen, no voy a abundar mucho. Pero, ¿qué sucedió? Que por una actitud de ese pueblo tan irreverente y tan duro de servicio, de no inclinar a hacer reverencia al Señor, de tantos problemas que le trajeron a Moisés, Moisés no pudo ver ni entrar a la tierra prometida que el Señor ya le había dicho, le había prometido a Abraham, y por la descendencia de todos ellos, al final es Josué el que entra. Y entonces, por una malcradeza, el Señor le pide que toque la piedra, él la golpea con una rabia que hizo, y por eso se le impidió que él pudiera. Lo vio desde lo alto, desde el pináculo de una montaña, pero él vio cuál era la tierra que iba a heredar el pueblo de Jehová. Eso es en el caso de Moisés. En el caso de David, también empieza quizás de una manera más profunda, igual que Abraham, verse la manifestación de la gracia, porque él viene de la raíz de Isaí, y de esa raíz es que viene, según toda la genealogía de las Escrituras, va a venir la descendencia de Cristo. En el caso de David, ¿por qué hay una manifestación de la gracia? Porque tanto David como los descendientes de David metieron la pata, pecaron, hicieron muchas cosas, derramaron sangre, y aún así Dios tuvo misericordia con él. Le demostró su amor. Entonces, ahí empezaba a apuntar hacia la misericordia que iba a traer la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de Jesucristo. En el caso del apóstol Pablo, la cosa todavía va mucho más profunda, porque como todos sabemos, Pablo era el primer opositor del Evangelio de Cristo, del pueblo de Cristo. Pablo, como dice la palabra en Hechos 9, 22 y 26, Pablo era el que consentía la muerte de la grey de Dios, de los cristianos. Entonces, el Señor en su misericordia lo tumba del caballo y lo humilla para que él venga a ser la persona que después de ser el opositor número uno, de la gracia de la palabra de Dios, se convirtiera en el exponente número uno del Evangelio. Porque Pablo no solamente fue el apóstol de los gentiles, sino que le predicó a judíos y a griegos. Donde quiera que aterrizó la chancleta del apóstol Pablo, ahí se predicó el poder de la palabra de Dios, el Evangelio. Amén, hermanos. Despierten, porque hay algunos como que lo veo medio durmiéndose todavía. Amén. Finalmente voy a conectar este mensaje pasado para entrar en la palabra de hoy. Lo voy a hacer con la reflexión de morir en la fe. Este mensaje de hoy lo he titulado En la casa de mi Padre moraré por siempre. Amén, hermanos. Le decía en la reflexión final del mensaje pasado que todo esto que yo les he sintetizado a ustedes rápidamente, había que verlo, había que basarlo en la fe. Tiene que estar sustentado en la roca, en la fe, en Cristo Jesús. Nunca ni en la sangre ni en la carne, sino en el Espíritu Santo de Dios. Y es porque lo que yo voy a predicar aquí es recurrente en todas las Escrituras. ¿Por qué digo que es recurrente? Porque cualquier persona puede ser cristiano por 5 minutos, por 5 horas, por 5 días, por 5 meses, hasta por 5 años. Pero el tema aquí, bíblicamente hablando, es un tema recurrente. El tema de las Escrituras, y es el hecho de que el que persevera hasta el final, ese es, hermano mío, y así es, el que va a experimentar y experimentará la redención de Cristo Jesús en su corazón. Muy fácil. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Miren lo que dice
el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a fortalecer, Él mismo nos va a afirmar y Él mismo nos va a establecer para que podamos vivir en su morada eterna. Amén, hermano. Pablo te lo dice más fácil en el capítulo 1 de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta la llegada del día de Jesucristo. Pero todavía más poderoso, Pablo dice, producto de esto, que fue el texto central del mensaje de morir en la fe, le dice a su siervo Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, como todos los que vamos a morir en la fe, dice Pablo, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Poderoso, poderoso texto esto aquí, que nos confirma que para la redención usted tiene que mantenerse firme en el proceso de santificación y aguantando los cajetazos que nosotros estamos aguantando todos los días por servirle al Señor. Le digo, seguidor de Cristo, que seguir al Señor por fe es como a mí me gustaría morir. Siempre confiando y guardando mi fe en el Señor. Y voy a pasar ahora luego de resumen, a la palabra de hoy para dar la respuesta a estas dos preguntas, las preguntas más antiguas de toda la humanidad: si hay muerte después de la vida o si nosotros podemos tener la fe de que viviremos más allá de la muerte. Vamos al texto de nuevo. Dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creí en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, señores, esto es para dar un brinco en ese sillón, vosotros también estéis. Hermanos, a los que les gusta leer, a los que les gusta, quizás si no tienen el tiempo, por ejemplo, hay muchos canales de televisión poderosos que traen historias de la época de los griegos. Les voy a traer un pasaje de los griegos como introducción a esta palabra. Les voy a decir que no sé si ustedes han oído, han visto o han leído uno de los diálogos más poderosos que introdujo en su filosofía el gran filósofo y sabio Platón. Y en ese diálogo leía que se da la escena de la muerte de otro gran filósofo, Sócrates. Cuando Sócrates estaba preso en la prisión, estaba listo para ser ejecutado y para morir. Y en esa escena vemos que los alumnos y los maestros que seguían a Platón y a Sócrates, porque eran dos tipos de la intelectualidad en ese momento, estaban reunidos alrededor de la cárcel en espera de que Sócrates se bebiera la poción. Esa poción me habla mucho como al sentir campesino dominicano. Se bebiera la poción de la muerte que iba a terminar con su vida. Pero cuando estas personas llegan, estos muchachos estudiantes, esto es muy interesante, es cultura pero es interesante, y lo voy a aplicar al mensaje. Cuando ellos se acercan y llegan, quedan atónitos, impactados, tanto los alumnos como los maestros, porque entendían que cómo era posible que este señor, sabiendo que iba a morir en ese día, iba a tener una actitud de expectativa que lo dejó atónito a ellos. No lo pueden creer. Se preguntaron sus maestros si era posible que Sócrates pudiera estar en un estado de gozo, en una expectativa gozosa, cuando aún sabían que le iban a dar para abajo. Amén. Luego se ve la escena donde Sócrates empieza a decirle a la gente acerca de los estudios que él hizo de la naturaleza, acerca de los estudios que él hizo de la filosofía, de las letras y todo cuanto era la ciencia en ese momento. Los estudios que lo llegaron y lo convencieron a él
de que por esa actitud de gozo y de alegría que él tenía, no iba a ser el último día de su vida. Él entendía que había vida después de la muerte. Pero no solamente Platón manifestó eso. Nosotros tenemos que se escribe Immanuel, pero se pronuncia Emmanuel, Kant, que también se preguntaba y se decía qué era o qué iba a ser mucho mejor después de la muerte, que había experimentado en vida, que podía ser mucho mejor lo que él iba a vivir después de la muerte que lo que había de lo que él había vivido aquí. Y tanto Immanuel Kant como el propio Platón decían que había que creer que había vida después de la muerte. Ahora, eso se queda ahí. Eso es filosofía barata, vana. El creyente no puede creer en esas cosas. Porque esto que yo le acabo de ver, se lo traje como introducción para demostrarle que también esos grandes científicos de la intelectualidad entendían. Son ideas vanas, vagas, ideas secundarias que pertenecen a un nivel de especulación. Eso es como cualquiera que puede opinar. ¿Por qué digo eso? Primero, número uno, porque no son la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No es palabra de Dios que alabamos al Señor, sino filosofía pura y vana. Amén. El mayor consuelo que nosotros podemos encontrar con respecto al tema de vida después de la muerte proviene de dos fuentes muy poderosas en un mismo eje, en una misma columna. Número uno, la primera fuente es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, lo que Él nos dejó por medio de su evangelio. Y número dos, es el ejemplo de vida de Jesús, es decir, la obra que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Y lo que voy a hacer ahora es, para todos ustedes, basarme en lo que Jesús dijo para dar respuesta por medio de la palabra de Jesús de que sí, tú vas a vivir seguidor de Cristo después de la muerte. Lo que voy a hacer ahora es ver eso, bíblicamente hablando. Algunas cosas que Jesús dijo sobre la vida después de la muerte. Y le voy a decir algo. Por eso es bueno leer, investigar, escuchar y escudriñar las cosas. En Estados Unidos, un tiempo atrás, se hizo una encuesta a todas las iglesias protestantes, cristianas, evangélicas. Y en esta encuesta se le pedía a las iglesias que identificaran cuál era el capítulo más poderoso y más importante para cada una de ellas. Muy interesante, encontré esto, pero poderoso, bíblicamente hablando. Y todos aquí sabemos y hemos oído hablar de Primera de Corintios, capítulo 13, que se refiere al capítulo del amor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, ¿verdad? No quedó en primer lugar, quedó en segundo lugar en la escogencia de las iglesias en esa encuesta. Primera de Corintios 15 queda en tercer lugar, y este es un texto muy poderoso porque ahí empezamos a ver por qué nosotros tenemos vida después de la muerte. Y se lo voy a demostrar ahora. Porque este capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de la resurrección de Cristo, pero de lo más poderoso, que se lo voy a demostrar con este texto que está aquí. Habla de la victoria final de Jesús después de haber sido crucificado, muerto y sepultado, venciendo el sepulcro, venciendo la muerte. Y cuando esto corruptible, versículo 54 del capítulo 15 de Primera de Corintios, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Digan un amén ahí, hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estéis firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué? Aquí está el texto que yo le dije ahorita. Entonces no es verdad que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia.
vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Poderoso texto este para entender que nosotros vamos a ser más que victoriosos. ¿Saben ustedes cuál fue el capítulo que quedó en primer lugar de esa encuesta que se hicieron en todas esas iglesias de Estados Unidos? Este capítulo precisamente, el de Juan capítulo 14. Sorpresa, una sorpresa poderosa para mucha gente. El más popular, el más votado de todas las escrituras. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, seguidores de Cristo, ¿por qué fue el más votado? Por lo que Jesús dice en este poderoso capítulo 14, que nos garantiza que habrá vida después de la muerte. Y ahí va un doble amén. Amén y amén. Lo primero es ver que Jesús está con los discípulos en el aposento alto antes de ser entregado y posteriormente ser crucificado. Vemos a Jesús aquí que empieza a predicarle, empieza un discurso, por decirlo así, que inicia en el capítulo 14. Dice el versículo 1 al 3, se lo voy a leer de nuestro texto de hoy. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa que les digo que en esta mañana tiene que motivarlo mucho a ustedes a darle gracias al Señor. Jesús le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús aquí está hablando, y todos aquí hemos oído hablar de este texto de Juan 14 en la iglesia o a cualquier gente decirlo por ahí. ¿Por qué? Porque al igual que el Salmo 23 se aplica mucho cuando a un ser querido de nosotros se muere. ¿Por qué? Porque el consuelo es este: no te preocupes que está viviendo porque está con Jesús, hay una morada allá. Y el otro es que no te preocupes, cuando tú cruces el valle de muerte, como dice el Salmo 23, Él estará contigo. Entonces, es un texto que se usa mucho hasta en los funerales. En miles de sermones se ha predicado este texto, este capítulo 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Ahora bien, veamos aquí lo siguiente, y es que cuando Jesús está dando esta poderosa declaración de no se turbe vuestro corazón, no solo sale como cualquier pastor y le dice: esto es el inicio de mi mensaje o mi discurso. No. No solamente no se turbe vuestro corazón, porque esto está dentro de un contexto mucho más amplio que abarca otro texto que vamos a ver en lo que resta de la mañana. Porque aquí hay un contexto para esta expresión: no se turbe nuestro corazón. Esta palabra de exhortación se produce en medio de una discusión muy conmovedora que Jesús está teniendo con todos sus discípulos, y que para poderla entenderla en esencia, esta enseñanza, tenemos que irnos al capítulo 13 del Evangelio de Juan, y muy especialmente en este versículo 21 que está aquí mismo al lado. Dice el versículo 21 del 13: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar. Habiendo dicho esto Jesús, se angustió en el espíritu. Y esto es poderoso y sumamente interesante, el hecho de que Jesús no solamente está parado ahí distante, como lo puede hacer cualquier pastor que está predicando un mensaje, amonestando a la congregación, diciéndole: ahora no quiero que todos ustedes se preocupen. No. Jesús está aquí hablando de que ellos se turbaron como resultado de los problemas de Jesús, de lo que Jesús estaba planteando ahí. Alguien lo iba a entregar, pero por lo que viene después también. Ellos estaban preocupados por un problema que era de Jesús. En el capítulo 13, donde dice: empezó a angustiarse. Viene la pregunta del $1,000,000 de esta palabra de hoy. ¿Qué era lo que angustiaba a Jesús? Dice el texto que él estaba angustiado en el espíritu y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar.
A seguida Jesús pasa a identificar quién era el traidor. Ese traidor, ustedes lo conocen de más, no era más y nada menos que Judas, uno de sus discípulos. Jesús mira a Judas y le dice de una vez, porque el Señor es, por eso Él es la espada de doble filo. Él penetra y te reparte y te revienta por todo. Uno de los mensajes míos para el año que viene. La espada de doble filo. Y le dice a Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Vamos a salir de esto. Jesús no andaba con muchas cosas. Luego pasa Jesús a predecir la negación de Pedro. Y lo que vemos al final de este discurso es lo siguiente. Dice el versículo 33, y aquí es donde se me olvidó en el mensaje pasado que le dije a ustedes que el agua empieza a los tobillos y me dijo él después, pero usted se quedó en los tobillos. Digo, no, ahora vamos a llegar hasta el cuello. Porque se me quedó ahí. Pero ahora dice este versículo 33 y es donde empieza a ponerse esto interesante. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo a vosotros hoy. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Poderoso texto este que le da carácter y personalidad a esta palabra. Lo que vemos aquí fue algo sorprendente para los discípulos, que Jesús le estaba hablando. Y le está hablando una cosa que ustedes quizás no lo han percibido de una vez. Jesús le está hablando de cosas duras. Jesús le está hablando de la palabra más difícil a veces que un ser humano tiene para manejarse en situaciones difíciles. Jesús le está hablando aquí a ellos cuando le dice que no me van a poder ir, no pueden ir donde yo voy. Le está hablando de separación. Una de las cosas más difíciles que suceden a una persona y es experimentar la separación de la muerte de un ser querido en un momento de separación. Y no solamente en la muerte. Pregúntenle a los que se han divorciado si duele o no duele una separación. Y te lo voy a poner más bonito. Cuando nosotros crecemos como Ale, que ya Rodolfo, todos los que tenemos hijos grandes aquí. Si usted ha criado a sus hijos en sujeción, cuando usted lo ve partir, como nosotros vimos el último que se fue Fredín, porque nos dio nostalgia a todos, pero el último que se fue Fredín. Y vimos esa habitación vacía y nos pusimos a llorar, decía yo, porque ya nos dimos cuenta que la careta ahora es de ella y la mía. No queda más careta, es caretazo limpio entre nosotros dos. Con todo un sí y un no, todo amor y todo paz, pero que íbamos a quedar nosotros dos. ¿Entienden? Entonces, la separación en todos los sentidos es una palabra que te golpea, te da duro, porque nadie quiere separarse. Y te voy a poner este ejemplo hermosísimo, rápidamente también, que tú lo ves en Primera de Reyes 17, pero yo no lo voy a checar, yo lo resumí para más rápido. En este texto de Primera de Reyes capítulo 17, del 8 al 24, vemos una historia hermosísima que tiene que ver con esto, con el dolor de la separación. Y es la historia del profeta Elías con la viuda de Serepta. Se encuentra en la casa de esta pobre viuda de Serepta y cuando él la ve, la viuda tenía a su hijo enfermo y murió. Lo tenía en sus brazos. Y cuando Elías entró a la casa de esta mujer de Serepta, la ve aferrada al cuerpo muerto de su hijo. Algo que si tú lo estás viendo por la televisión te saca los lagrimones. Es muy conmovedor. Ella estaba reprendiendo al profeta Elías en su momento de desesperación, enojo y dolor, como diciéndole, si tú no hubieras venido a esta casa, esta desgracia no hubiera pasado aquí. Si tú no hubieras venido a mi casa, esto no hubiera sucedido. Y Elías se pone a pensar, Señor, bueno, tú vas a tener que ayudarme porque tú fuiste que me mandaste aquí para que esta viuda, esta señora me diera de comida y me diera albergue. Así que tú tienes que ayudarme, Jehová. Tú tienes que ayudarme a traer y devolverle este hijo a esta viuda de la muerte a la vida. Igual como hizo Jesús con Lázaro, que es día a los 4 días. El amigo íntimo. Elías le dice a la viuda, suéltalo, dámelo, para que tu hijo pueda vivir. Poderosa escena de tristeza. Aquí la viuda no quería soltar a su hijo, pero ella luego lo suelta. Cae en sí y como que entendió lo que el profeta le decía. Elías abraza el cadáver, hace la exclamación al Señor y ese cadáver muerto del hijo de la viuda de Serepta empieza
a fluir sangre, empieza el corazón a latir. Y Elías, con el poder de Jehová, logra devolverle la vida al hijo muerto de la viuda de Sarepta. La pregunta que para ustedes se imaginan, qué difícil fue para esa madre soltar a su hijo muerto. Porque lo más difícil para un familiar es despedir a uno de sus seres queridos y verlo partir sin retorno después del funeral. Y le digo que los funerales fueron establecidos precisamente para poder experimentar ese proceso de separación. Esa es la verdadera razón de que existe un funeral. Y sé que muchos de nosotros, todos, porque hemos tenido familiares que han partido, padres, hijos, hermanos, ojalá que no sean los hijos, trae mucha tristeza. Es una experiencia que hay que vivirla. Y le digo que la ceremonia del funeral es para marcar ese momento donde usted se despide de ese ser querido, porque usted ve que ya no hay para más, ya está muerto y ha fallecido. Por eso es que tenemos que despedir a nuestros seres queridos, soltarlos, dejarlos ir en la paz de Dios y sobre todo cuando es relativo a que esa persona haya muerto en la fe. Porque aunque todos vamos a morir y todos vamos a resucitar, no todos vamos a morir y vamos a resucitar para vida eterna. Amén. Solo los que hemos creído en Cristo Jesús vamos a resucitar para vida eterna. Amén. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús aquí? Jesús estaba precisamente preparando a sus discípulos para un evento igualito. Jesús le está diciendo que Él se va. Jesús está diciendo que Él se va y que esto yo sé, Él entendía que iba a ser doloroso para sus discípulos. Y Él le dice, dentro de poco me voy y a donde yo voy, aquí viene la parte dura, no pueden ir. Dice Juan 13:33, y se lo vuelvo a leer. Hijos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, si os digo ahora a vosotros donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí Jesús está hablando de una separación. Vemos luego de que Él empieza un discurso impactante sobre el amor que Jesús de Nazaret, quizás el mejor discurso que Jesús de Nazaret haya predicado en toda su vida acerca del amor. Un texto que ha sido también predicado en miles de sermones en la iglesia, que es el que vemos aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Está hablando de separación y cambia el chucho como para tumbarle la presión, por eso no se queda ahí. Ustedes van a ver ahora lo que pasa. Como yo he amado, que también améis los unos a los otros. El Señor le dice que donde Él va no pueden ir. Termina diciendo el versículo 35, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Ahora viene lo profundo, lo bueno. Ustedes saben que dentro de esos discípulos había un cabeza caliente. Aquí nosotros también, entre nuestros discípulos de aquí, tenemos un cabeza caliente. Aquí hay un discípulo cabeza caliente. No, pero que eso lo dije de chiste. Porque aquí todos somos calientes, aquí somos explosivos todos, que nada más hay que poner un foro al lado para explotar. Viene lo bueno. Hay un discípulo que es cabeza caliente. Carácter y temperamento difícil. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Al gran apóstol Pedro. Pedro le dice al Señor, ¿a dónde vas? Es lo mismo que sucedió allá, que por eso se consiguió el boche. Porque hay gente que se busca los boches. Le dijo, quítate del medio, Satanás, porque te está convirtiendo en piedra de tropiezo para mí. Es lo mismo que vemos aquí. Pedro le dice, ¿a dónde vas? Como si Pedro estuviera conforme de lo que el Señor le estaba diciendo. Y Pedro se cayó. No le gustó para nada el mensaje del hermoso amor que el Señor le estaba predicando, amados los unos a los otros. No. Pedro no quería escuchar eso. Lo que Jesús estaba diciendo. Jesús dijo, me voy. Y es como si la mente de Pedro
le pasaran así, la borraran, le quitaran todo, él como que se desbloqueó, se le apagó la mente, se fue donde él estaba. Pedro no estaba en eso. Pedro no quería escuchar ningún sermón sobre el amor después que oyó a Jesús decir, me voy. Pero Pedro es insistente. Aquí hay amigos que son insistentes, muy insistentes. Le pregunta, tú me dices que te vas, le dice Pedro. Aquí Pedro acaba de recibir una noticia muy desagradable, no solo Pedro, sino todos los discípulos, de que Jesús se iba. Ya no le interesaba seguir escuchando más nada después que Jesús dijo eso. Ni a Pedro, que fue el primero, quizás a todos los demás. Luego vemos a Pedro que vuelve y le dice al Señor, porque el tipo es insistente, ¿a dónde vas? Le dice de nuevo, y de nuevo Jesús le responde, Pedro, a donde voy tú no me puedes seguir a mí ahora. Pero le abre como un paréntesis de expectación, le dice, pero aquí este es un pero que suena a buena noticia, porque no todos los peros son malos. Buena noticia no solamente para Pedro, sino para todos los discípulos del Señor. Pero, le dice el Señor, me seguirá después. Es decir, a donde voy, tú no puedes seguirme. Yo me imagino que ustedes entienden, para la personalidad y el carácter de un tipo como Pedro, tosco, brusco. El apóstol era un tipo de carácter recio. Me imagino yo que en la mente de Pedro, lo que Pedro estaba pensando era regresarse al mar de Galilea, donde Jesús lo encontró cuando él estaba tirando una red, cuando estaba pescando. Y sobre todo, porque el Señor con una sola palabra le dice, Pedro, sígueme. O sea, lo hace que él deje todo lo que estaba haciendo. Pedro, sígueme. Para que tú seas parte del ministerio. Esto estaba poniéndole la vida a Pedro, como se la puede poner cualquiera en cualquier situación difícil, con las patas para arriba. Mas cuando Jesús le dijo con una sola palabra, sígueme, durante los últimos 3 años, para que ustedes vean, porque una cosa es que como cristianos que somos podemos fallar y nos podemos caer y nos podemos levantar, pero también como cristianos tenemos que demostrarle al Señor que somos fieles. Le voy a decir una cosa, durante los próximos 3 años y medio que Pedro siguió a Jesús, donde Jesús fue, allí estaba Pedro. Si Jesús fue a Capernaum, Pedro fue a Capernaum. Si Jesús fue a Galilea a predicar, allí estaba Pedro. Si Jesús fue al monte de la transfiguración, ahí estaba Pedro detrás de Jesús. No importó que Pedro lo negara 3 veces, que es lo que me referí ahorita cuando decía la caída. De ninguna manera. Pedro fue un hombre fiel. Literalmente Pedro siguió al Señor y no como si fuera una peregrinación tipo la que hacen aquí los 21 de enero para Altagracia, que se van a pie hasta la Villa Altagracia. No era una peregrinación así. Era una peregrinación, no era una peregrinación de ninguna manera. Pedro lo hizo como si él estuviera inscrito en una escuela rabínica. No lo hizo así, lo hizo como su discípulo, porque Pedro tuvo fe, creyó en Jesús, aunque lo negara 3 veces, vuelvo y le digo. Lo que vemos a continuación es Jesús decirle a Simón Pedro que a donde yo voy no me puede seguir. Jesús le puso un límite, pero fue un límite, como dijo ahorita, temporal. Le puso un límite temporal a esa prohibición. Donde yo voy, tú no puedes venir. Él le dijo, no puedes seguirme ahora, pero después me seguirá. Amén. Y esto es muy importante para el final de este mensaje. Previo a la discusión que se menciona una vez más en este capítulo 14. Tenemos que volver al capítulo 14 ahora, donde Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se lo hubiera dicho. Vendré otra vez y los tomaré. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Alicia no está aquí, pero yo le voy a decir el nombre de ella en esta mañana de hoy. Que si tú eres entendido en esta mañana de hoy y ministrado, seguidor de Cristo, tú tienes que pararte ahí y dar un grito de júbilo. Amén, amén y amén. Donde yo voy, tú no puedes ir. Pero ahora te digo que tú podrás estar junto conmigo, porque en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Ustedes están escuchando lo que el Señor está diciendo aquí. Él está diciendo, no puedes seguirme ahora, pero voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar donde tú también puedes estar. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para que cada cristiano que esté aquí se levante y dé un grito de júbilo. Gloria a Dios y gloria al Señor. Amén. Le dice el Señor, va a llegar el momento, Pedrito, y a todos ellos, que voy a llevarte a ese lugar donde yo estoy por siempre. Si ustedes quieren algo más importante, o más impactante, o con más poder que esto, solamente te puedo decir, como dice Pablo, que tú eres un insensato. Y a lo que a nosotros nos da más consuelo sobre esta palabra de Jesús es la siguiente, y es que en medio de esta promesa que dice aquí este texto, donde Él dice, voy a preparar lugar para ti o para ustedes. Jesús está dando una declaración que la pone entre paréntesis. Y esta declaración a un seguidor de Cristo en esta mañana de hoy tiene que traerle consuelo, tiene que traerle paz, tiene que traerle calma a su alma y calma a su espíritu. Y es que Él dijo, si no fuera así, pues se lo hubiera dicho. Muy poderoso esto aquí. ¿Por qué? Porque esta es una promesa que nos hace el Señor. Y el Señor le dijo, hermano, donde yo estoy, ustedes van a estar. Y le voy a decir para terminar, que el lugar más complicado, más doloroso para un ser humano son los hospitales. Es el sitio donde se concentra el mayor sufrimiento, el mayor dolor humano, la enfermedad, la dolencia terminal, que al final termina en la muerte. Amén, hermano. Uno de los mayores problemas que confrontan los médicos y el personal hospitalario es el problema de la falsa esperanza, de la falsa expectativa con un paciente que está enfermo. Nosotros somos criaturas que vivimos bajo la esperanza, confiando en la esperanza, en esperar en el Señor. Tenemos esperanza en el tiempo en que luchamos contra una enfermedad y con la desesperanza al mismo tiempo, porque el corazón se divide en dos. Tenemos la fe y la esperanza, pero por el otro lado nos caemos al mismo tiempo. Y lo que a veces entendemos que es saludable para una persona en este peregrinar de fe, luego se va agotando. Y sobre todo cuando aparecen charlatanes y explotadores de la palabra o desde el punto de vista de la salud, que se ponen a estar ofreciendo cosas a la gente que saben que no la pueden cumplir y le dan una esperanza, le ofrecen esperanza falsa a la persona donde realmente no habrá curación y donde finalmente usted va a pasar por el dolor de ver partir a un ser querido suyo. Amén. Miren, lo sobrio y lo serio de esto para terminar. Ireli, vete acercando aquí para que vaya poniendo la alabanza casi, cuando yo te avise. Jesús le está diciendo aquí a su discípulo, como queriéndole decir, miren, yo soy Jesucristo, yo soy su maestro y estoy comprometido con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino a través de mí. Yo soy la verdad, Cristo es la verdad. Toda mi vocación, toda mi misión con mi ministerio es dar testimonio de la verdad. Yo soy un rabino de Israel y entiendo el carácter, la seriedad de lo que es la santidad de la verdad. Lo serio que es la verdad. Y les voy a decir algo. Que no hay nada que yo le haya enseñado, está diciendo Jesús a sus discípulos, que no sea la verdad. Lo que yo he aprendido de mi Padre, se lo he comunicado a ustedes, porque mi Padre es verdad y yo soy verdad y mi palabra es verdad. ¿Cuánto podemos creer en eso? Y si esto no fuera así, aquí viene el porqué del interrogante que se trae del griego. Y si no fuera así, te lo hubiera dicho. Es como Jesús diciéndole a Pedro y a su discípulo, yo no
te puedo permitir a ti que tú te caigas, que tú pienses en una falacia supersticiosa, que tú observes que yo te estoy diciendo algo que te va a gustar escucharlo. Y ese es el hecho que Jesús dijo. Jesús no dijo, si fuera así. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, si fuera así. Se lo hubiera dicho. No. Él dijo, si no fuera así. Es decir, es una condición contraria al hecho mismo. Incluso, como le digo, esto es una expresión que se trae del griego, que se explica una declaración que indica una condición contraria. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Es decir, yo hubiera, dice Jesús, lo que yo entiendo, corregido el error. No le hubiera permitido a ustedes a que se entusiasmen, hacerle creer falsas expectativas, falsas esperanzas. ¿Solo para qué? Para avergonzarlo, para bochornarlo, para decepcionarlo después, en un momento determinado, posterior a que yo no esté aquí. Como dice el apóstol Pablo, yo soy Jesucristo, de ninguna manera. Jesús lo que está diciendo aquí es, sí, a donde yo voy a preparar un lugar para ti. Y no puedes seguirme allí en este momento, porque todavía te queda mucho tiempo, Pedrito, aquí, como le queda a Alexander, coge lucha conmigo y yo con él, como le queda a Jorge, coge lucha conmigo y yo con él, y todos los hermanos unos con otros. Nosotros tenemos un ministerio, nosotros hemos recibido un don, nos queda tiempo por sufrir por la causa, nos queda tiempo por sufrir por nuestra vocación, por nuestro don, por nuestro llamado, que tiene que cumplirse. Y es posible, Pedrito, le dice el Señor, que aún tú tengas que pasar. Acuérdense del texto. Es más, se lo voy a leer porque viene muy a propicio este texto, porque ya estamos en tiempo y estamos acabando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. Eso es inexorable en la vida de todos nosotros. Cuando tenemos que seguir luchando. Hay tiempo para seguir sufriendo por esta obra, en la comisión que el Señor te ha encomendado a ti, de manera indistinta a cada uno de los seguidores de Cristo que estamos aquí en esta mañana de hoy. Hay un momento en el que tú te vas a unir a mí. Le dice el Señor, no solamente a Pedro, sino a los que estaban por ahí oyendo. En la casa de mi Padre, tú estarás conmigo por toda la eternidad. Por tanto, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Pon la alabanza. Reflexión final. Si me pasé 5 minutos me perdonan, pero valía la pena. Voy a esperar que la alabanza le ministre un chin. Estamos en tiempo. Ya sabemos dónde vamos a ir. A la casa de mi Padre. Todos somos pecadores y hemos sido pecadores y seguimos pecando. Me lo bajando al pasito, no lo quito. Seguidor de Cristo, si quiere buscar a un experto que te hable sobre la vida después de la muerte, a quien tú tienes que buscar y escuchar es
a lo que dice Jesús por medio de su palabra y de todo por medio de toda su promesa que están en su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no habla con especulación. No habla con demagogia. No es empresario que ofrece aumento de sueldo, ni político que ofrece puesto, ni tampoco es supersticioso, no es un adivino ni un brujo. No. Él es más bien lo que está diciendo en esta palabra de hoy que yo he podido predicar, como habla alguien, Jesús está hablando como alguien que sabe lo que está diciendo, como alguien que tiene toda la potestad y toda la autoridad que le fue conseguido en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, como está establecida en su propia palabra. Dice el versículo 18 de Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó a los discípulos y le dijo y le habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Así es que está hablando Jesús, como alguien que tiene el poder para ofrecer vida eterna después de la muerte. Amén. Jesús dice, se acerca y le habla diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y no solo te he hablado hoy por medio de este discurso sobre la vida después de la muerte, sino que Jesús nos dejó el ejemplo. Él transitó por la vida y por la muerte. Jesús murió. Dice la palabra que Él murió y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si por fe, así tú lo puedes creer. Amén, hermano. Hoy yo te digo que Jesús vive, que Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Él está sentado a la diestra de nuestro Padre del cielo, intercediendo por ti y por mí en cada uno de los momentos difíciles y también en cada uno de los momentos alegres. Cristo Jesús vive porque Él es el Hijo de Dios y Él tiene el poder, la potestad fue dada para Él gobernar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y así como empecé esta palabra de hoy, así mismo la voy a terminar. Termino diciendo, y espero haberle dado la respuesta con esta palabra de hoy, a la pregunta más antigua de toda la humanidad. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay razón para traer o para tener fe en que vamos a vivir más allá de la muerte? Esta interrogante, por medio de la palabra, te la he contestado en esta mañana de hoy. Y te digo, seguidor de Cristo, que sí, que tú vivirás, que Cristo te garantiza que vivirás y que no solamente vivirás aquí y que será este cuerpo transformado, glorificado, sino que tú tendrás y vivirás por toda una eternidad después que tú hayas muerto. Al único y sabio Dios, al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, a Él sea la honra, a Él sea el honor y sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor para despedir esta poderosa palabra en esta mañana de hoy. Que el Señor lo bendiga a todos y nos vemos en la despedida del año el domingo 3 a nombre del pastor Jorge Fernández.